Agradezco a Puerto Ideas la invitación y la posibilidad de hablar de temas latinoamericanos desde una perspectiva latinoamericana. La figura y las numerosas imágenes de Simón Bolívar en pinturas, grabados, vajillas, camafeos, muestran una galería de retratos a menudo muy distintos entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, un Bolívar europeizado, grande, enorme, gigante, en circunstancias que medía, y eso sí lo sabemos, 1,62 m. Aquí tenemos otra imagen de Bolívar con una cara más venezolana, pero como un émulo de Napoleón, con el brazo derecho metido en su casaca militar. Aquí tenemos un Bolívar más verdadero, un chiquitito, con el pelo hirsuto y desordenado y con rasgos de mayor, a pesar de que murió en los 47 años. Y aquí tenemos un Bolívar de la cultura de masa, de una película con dineros mexicanos, en que aparece prácticamente como un charro mexicano. Y aquí tenemos el Bolívar con rasgos negroides, afrodescendientes, proletarizados, que es el Bolívar que el chavismo, con ayuda de médicos y de forenses españoles, exhumó y construyó una imagen de él. Y aquí tenemos finalmente el Bolívar transgénero del pintor chileno Juan Pablo Dávila, que es un Bolívar posmoderno, contestatario, con pechos de mujer y con el dedo índice indicando hacia arriba. Ahora, son reconfiguraciones imaginarias que perfilan identidades diferentes, artefactos culturales en disputa entre sí. Por una parte, ¿no es cierto?, un héroe y genio militar, por otra, un émulo de Napoleón. También hay un personaje romántico que no apareció, pero que es un personaje romántico parecido a Lord Byron y que tiene que ver con el hecho de que Lord Byron, el poeta inglés, en 1821 se construyó un yate en Milán y le puso Bolívar. Entonces, son distintas reconfiguraciones imaginarias que perfilan identidades diferentes, pero no sabemos cómo es realmente Bolívar, cómo fue. No había selfie en esa época, no había fotografía, no tenemos una imagen concreta. Y por lo tanto no podemos desarmar estas reconfiguraciones con respecto al sujeto real. Ahora, esto mismo ocurre con el pensamiento, con las ideas de Bolívar. Bolívar y el pensamiento de Bolívar es un árbol que da todo tipo de frutos, peras, manzanas, melones, sandías. Es un héroe para todas las causas. Se han declarado bolivarianos desde Diego Portales a José Martí, desde Fidel Castro a Francisco Franco, desde Mussolini hasta el Che Guevara, desde socialdemócratas hasta socialistas, comunistas, conservadores, desde sacerdotes hasta masones. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Bolívar? ¿Cuáles son las ideas de Bolívar? ¿Qué pasa con todas estas reconfiguraciones? Podemos saber, si no podemos saber, por ejemplo, cómo era la imagen real de Bolívar, sí podemos saber cómo era
su pensamiento. Si nosotros reconstruimos, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, el itinerario biográfico de Bolívar, si desmontamos históricamente su vida y su pensamiento, podemos decir algo sobre estas reconfiguraciones. En el ser singular biográfico de Bolívar encontramos tres yo: un yo mantuano, un yo militar y un yo sujeto moderno. Son desde la época de su nacimiento en 1783 hasta la época de su muerte en 1830, etapas sucesivas, pero que también interactúan entre ellas, porque lo que se ha sido una vez es difícil dejar de serlo. Ahora, si nosotros consideramos el momento mantuano de Bolívar, nos damos cuenta que, y estos son datos fidedignos, documentados, históricos, nos damos cuenta que Bolívar pertenecía al mundo oligárquico y esclavista de esa Caracas, de esa Capitanía General de 1810, de 1800, que tenía alrededor de 40.000 habitantes. ¿Y qué quiere decir esto? Bolívar nació en una casa solariega con escudo nobiliario en la puerta, con patio, pero no solamente con patios para los habitantes, sino con patio para las pesebreras. El padre de Bolívar era uno de los personajes más ricos de la Capitanía General. Tenía tierras en el Orinoco, tierras en Aragua, tenía minas de cobre, tenía más de 1.000 esclavos, y el padre murió cuando Bolívar tenía apenas 3 años. Bolívar escribió por ahí que el único padre que había conocido era la esclava Hipólita, que lo amamantó. Su padre murió cuando tenía 3 años y su madre murió cuando él tenía 9 años. Y su hermano mayor murió algo después, en 1811, es decir, cuando se inicia el proceso de emancipación en 1811, 1812, Bolívar era heredero de una gran fortuna. Ahora, hay 2 hechos que son muy significativos de los ascendientes de lo que significaba Bolívar. Bolívar estuvo 7 años en Europa, fundamentalmente en España, donde se casó con Teresa Rodríguez de Toro, una mujer con vinculaciones en la corte y con vinculación con el marqués de Ustariz, que era un marqués de origen indiano, venezolano diríamos hoy día, pero que vivía en España y que tenía acceso a la realeza. Bolívar a los 18 años, cuando recién había llegado a España, después de haber estado en la Academia Militar, en la Capitanía General de Venezuela, fue invitado al Palacio de Verano de Aranjuez y jugó palas, que se considera un juego como antecedente del tenis, con el príncipe de Asturias, que será Fernando VII. Y eso significaba algo. Y el segundo hecho, que a los 25 años, en 1805, el embajador español, porque Bolívar era considerado un español, le consigue una entrevista privada con el Papa. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué había hecho Bolívar en ese momento? No había hecho la campaña, no tenía ninguna participación histórica, política. Lo único que tenía era la fama de ser un mantuano, y se llama mantuano porque los sectores oligárquicos y más poderosos de la Capitanía General, las mujeres, utilizaban unos mantos traídos de Italia, por eso se les llama mantuano. Lo que significaba era la fama de ser un personaje muy rico. Si lo trasladamos a hoy día, pensamos, por ejemplo, si un amigo lo llama a uno y le dice: mira, me está visitando un jeque árabe, o me está visitando una persona que viene de Qatar, de inmediato uno tiene un imaginario de riqueza.
De ese imaginario que había en esa época viene la palabra hacerse la América, que no tiene que ver con Estados Unidos, sino que tenía que ver con la posibilidad de obtener una gran fortuna en lo que eran las colonias españolas. Entonces ese era el mantuano, el origen oligárquico y las características de Bolívar. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó en su vida? Bolívar se casó a los 18 años con Teresa Rodríguez de Toro y viajó con ella a Caracas. Y venía con el propósito de asumir el marquesado. Habían solamente 3 marqueses en la Caracas de la época. Y uno de ellos le correspondía y debía tramitarlo Simón Bolívar. Pero su mujer se murió a los 6 meses de una peste. Y esto cambió totalmente la vida de Bolívar. Él mismo escribió: sin la muerte de mi mujer no hubiera hecho mi segundo viaje a Europa. Y es de creerse que en Caracas o San Mateo era la hacienda donde estaba su casa solariega y donde tenía la familia 1000 esclavos. No me habrían nacido las ideas que adquirí en mis viajes. Es decir, se produce una transformación de Bolívar. En una primera etapa, cuando muere su mujer y está en los primeros años en Europa, hace una vida más o menos disipada. Pero luego estudia, lee, con el marqués de Ustariz aprende esgrima, aprende filosofía y se dedica al tema del pensamiento y ahí le surge la idea, influido por las ideas ilustradas y por las ideas liberales. Hay que pensar que en España en 1810, 1808 se estaba incubando lo que va a ser las Cortes de Cádiz y un pensamiento liberal importante que va a tener gran significación en la España de esa época. Entonces ese es el primer yo, el yo mantuano, vinculado a un sector determinado. Ahora, ese sector, esa vida de Bolívar está borrada históricamente. ¿Por qué está borrada históricamente? Porque la historia oficial, pero también la historia no oficial, es una construcción de pasado, pero siempre es una construcción de pasado con interés de presente. Lo que ocurre es que de alguna manera los historiadores o la historia oficial disimulan esto, pero siempre, y yo estoy convencido que toda historia es una construcción de pasado con algún interés de presente. Y sobre todo la historia oficial. Parece que este micrófono está medio desconfigurado. Bueno, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Cuál es el segundo yo? Es el yo militar. En 1797, cuando Bolívar tenía 14 años, ingresó como cadete al batallón de voluntarios blancos del Valle de Aragua. Es significativo el nombre, Batallón de Voluntarios Blancos, porque también existía el Batallón de Voluntarios Pardos y el Batallón de Voluntarios Morenos, que eran en realidad negros, liberados. Entonces tenía un carácter de casta, ¿no es cierto?, el Batallón de Voluntarios Blancos del Valle de Aragua. Con el marqués de Ustariz, en España, él completó su formación cívico-militar. Y cuando vuelve a Caracas, en 1810, 1811, se da esta situación fortuita que las fuerzas napoleónicas toman preso a Fernando VII, el que había sido, ¿no es cierto?, el príncipe de Aranjuez y con el cual había jugado a las palas Bolívar en el Palacio de Verano de la monarquía. Y por lo tanto, en todas las excolonias se produce un movimiento con un doble carácter. Por una parte estaban los autonomistas, que quieren jurar fidelidad a la monarquía y por lo tanto no quieren separarse radicalmente, no quieren la independencia, lo que quieren es jurar fidelidad a la monarquía mientras el monarca está preso por las fuerzas napoleónicas. Pero por otro lado hay otro sector
que es partidario radical de la independencia. Y ese sector estuvo liderado en Venezuela por Francisco de Miranda. Y ellos Francisco de Miranda creó la Sociedad Patriótica. Y Simón Bolívar se alió y fue parte fundamental de esa sociedad patriótica, que se oponía a los autonomistas, que querían solamente una autonomía temporal hasta que este problema de la monarquía se solucionara. Entonces, Simón Bolívar fue nombrado incluso coronel por Francisco de Miranda. Después sucedió un episodio con la toma de Puerto Cabello, porque se consolidó la primera independencia de Venezuela en 1810, 1811, pero duró poco. La reconquista fue más rápida que aquí en Chile. Ya en 1811 las fuerzas realistas retomaron Puerto Cabello y retomaron Caracas, y ahí empezó la campaña de Bolívar, que fue una campaña realmente sorprendente. Bolívar dirigió 37 campañas, obtuvo 27 victorias y 8 fracasos o resultados inciertos. Recorrió a caballo, en mula o a pie entre 90.000 y 120.000 kilómetros, casi unas 200 veces de Santiago a Arica. 2 veces y media la vuelta al mundo por el Ecuador. Redactó también 139 proclamas, 14 manifiestos, una veintena de discursos y escribió más de 3.000 cartas, que constituyen la gran fuente documental para reconstituir la vida y el pensamiento de Bolívar. Ahora, lo sorprendente, si ustedes ven el mapa, hasta el día de hoy, trasladarse a pie o en mula o a caballo a Cartagena de Indias o a Bogotá cruzando los Andes o a Quito cruzando también los Andes o subir el Chimborazo como lo subió o llegar a Guayaquil, a Lima, a Cusco, a La Paz, a Potosí, lugares que están a casi 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros en el caso del Cusco. Es realmente una campaña sorprendente porque se avanzaba a punta de machete, en escarpados peñascos andinos, durmiendo a la intemperie. No habían carpas en esa época, ¿no es cierto? En los fríos páramos cordilleranos, teniendo que lidiar con las deserciones, teniendo que lidiar con los mosquitos, con las culebras, reclutando soldados en los lugares por que pasaba, atravesando ríos y pantanos, arreando ganado, porque uno se pregunta qué comían. Tenían que tener una economía nómade que la trasladaban con ellos, un ganado, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente es francamente sorprendente, aún para el día de hoy. Y esto significó la fama en su época en Europa de Bolívar. En 1830 ya habían en Estados Unidos 15 pequeños poblados con el nombre de Bolívar. Lord Byron le puso a su yate el nombre de Bolívar. Hubo una obra de teatro sobre Bolívar en París. La vajilla de porcelana a menudo tenía figuras de Simón Bolívar, algunas de las que aparecen allí. Entonces esta fue la campaña, ¿no es cierto?, que le dio fama. Pero podríamos pensar que Bolívar era un militar de vocación. Y todas las imágenes de Bolívar lo presentan como un militar, con la casaca militar. Algunas representaciones, curiosamente, con la casaca militar del color de los realistas españoles. O sea, hay todo tipo de reconfiguraciones. Pero en las cartas de Bolívar hay evidencia permanente de que él prefería el título de ciudadano al título de general y de libertador. Él dice por ahí, prefiero el título de ciudadano al de libertador y general, porque el título de ciudadano,
el título de libertador y de general emana de la guerra y aquel emana de las leyes y de las ideas. Bolívar tuvo un encuentro único en Guayaquil en 1822 con el general San Martín. Y a propósito de esa entrevista, Bolívar le escribe una carta al general Francisco de Paula Santander, general colombiano, en que le dice que Bolívar es demasiado militar y que no entiende mucho las ideas modernas, las ideas de lo sublime. Entonces hay evidencia de que el yo militar es un yo circunstancial. Y esto tiene que ver con el pensamiento republicano, que decía que la guerra y lo militar era una dimensión de herramienta, una dimensión utilitaria, pero que no debía ser permanente, porque de alguna manera lo militar está en contra de lo republicano, de las ideas de libertad. Y en ese sentido podemos decir que el tercer yo, el yo de sujeto moderno, es lo fundamental en Bolívar. Es el motor ideológico de ese tremendo esfuerzo que él hizo en las campañas, del esfuerzo emancipador. Estamos hablando del pensamiento ilustrado, del liberalismo inglés, del que fue muy admirador. Estamos hablando de lecturas de D'Alembert, de Voltaire, de Condillac, de Montesquieu, de Benjamin Constant, a quien Bolívar conoció y con él que estuvo muchas veces en Francia, con las ideas modernas. ¿Y cuáles eran las ideas modernas en esa época? Las ideas modernas, que los realistas y los españoles consideraban ideas perversas, ideas maquiavélicas, ideas diabólicas, eran las ideas de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de ciudadanía, de leyes, de constitución, de igualdad, de nación, de república, las ideas de las virtudes cívicas y republicanas. Ideas que estaban en Bolívar, pero que estuvieron también aquí en Chile, por ejemplo, si uno revisa el ideario de Camilo Enrique y que está presente en La Aurora, ¿no es cierto? Esas ideas fueron el motor ideológico, el motor intelectual, el motor utópico que movilizó a Bolívar en este tremendo esfuerzo de recorrer, ¿no es cierto?, entre 90.000 a 120.000 kilómetros, y otros historiadores hablan de 150.000 kilómetros en hazañas durísimas y que fueron lo que le dio renombre a Bolívar. Ahora, esas ideas de Bolívar están condensadas en sus escritos y fundamentalmente en la Carta de Jamaica de 1815. La Carta de Jamaica es una carta curiosa. Bolívar la escribe después de cuando en 1814 no puede entrar a Cartagena de India porque un militar que se llamaba Castillo, que era también independentista, pero hasta cierto punto rival de Simón Bolívar, no le permitió la entrada para rearmar desde ahí las fuerzas que irían a reconquistar Caracas. Y se fue a Jamaica y luego se fue a Haití. Y ahí en Jamaica escribe esta carta, que es una carta de 16, de 17, impresas como 20 páginas, que escribió en un momento en que no había computador, ni siquiera había lapicera, que la escribió con pluma de ganso y con tinta que no sabemos de dónde la consiguió o qué tipo de tinta era. Y la Carta de Jamaica es la respuesta a un caballero inglés que vivía en Jamaica y que le hacía la siguiente pregunta: ¿qué tipo de gobierno va a haber en América? Porque ya estaba enterado de la campaña de Bolívar y de la idea de la independencia de las ex colonias españolas. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de política?
Y la respuesta de Bolívar es sintomática. Hasta cierto punto, la Carta de Jamaica de 1815, cuyo original recién ha sido descubierto en Quito, en una biblioteca de Quito, apenas este año, le da la respuesta a este caballero inglés. Y la respuesta es muy sugerente, porque ¿qué hace Bolívar? Hace un recorrido de lo que era la América en ese momento, de las distancias, de las diferencias culturales, de las diferencias étnicas, de los datos geográficos con que se contaba. Pone encima de la mesa la heterogeneidad regional de América, la heterogeneidad étnica, la heterogeneidad económica y cultural. Y señala que el no haber tenido en cuenta esa diversidad fue lo que falló en la primera independencia de Venezuela, en esa república que él llama la República Boba. ¿Y por qué la llama la República Boba? Porque dice que imitó los postulados federales, que eran los más modernos, y que dice Bolívar que eran los más admirables. Y él no está en contra de ellos, pero dice que eran inadecuados. O sea, lo que hace Bolívar en la Carta de Jamaica es responder, después de todo este recorrido, que el gobierno que tendrá América será no el mejor, sino el que sea más posible. O sea, su idea central es adecuar las ideas modernas y limitarlas a las circunstancias, al suelo histórico que había en América, y no encasillar la realidad en una ideología determinada como fue el federalismo y que significó el fracaso de la primera independencia de Venezuela. Esa es una idea central de Bolívar. La idea que los acontecimientos de tierra firme, dice, nos han probado que las instituciones perfectamente representativas, son palabras de él, o sea, está diciendo que esas ideas modernas, él es totalmente favorable a esas ideas, pero está diciendo que no son, y lo dice literalmente, que no son adecuadas a nuestro carácter, a nuestras costumbres y a nuestras luces actuales. O sea, él percibe una inorganicidad, una distancia del continente respecto a las ideas que en ese momento se consideraban modernas. Y por eso su respuesta al caballero inglés que le hace la pregunta a que responde la Carta de Jamaica es una respuesta conjetural. El gobierno más adecuado para América y las futuras naciones, dice, será no el mejor ni el más moderno, sino el que sea más posible. Aquel que se ajuste a las condiciones culturales y al suelo histórico de la región. Ahora, esta idea central en la Carta de Jamaica es un planteamiento que ya está en el Manifiesto de Cartagena de 1812. El sistema federal, dice en 1812 Simón Bolívar, bien que sea el más perfecto y el más capaz, o sea, él admira ese sistema y esa idea, el más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, dice, el más inadecuado a los intereses nuestros y de las nacientes estados. Y por eso que él habla de la República Boba. Varias veces Bolívar cita una frase de Rousseau, esa frase que dice, la libertad es un alimento suculento y deseable, pero de muy difícil digestión. Es decir, aquí hay una postura clara, historicista, que las características de un gobierno, las características políticas que se aplique en un gobierno no puede consistir en principios, no puede consistir en la teoría, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye este sistema de gobierno. O sea, afirma la idea que fue una discusión decimonónica de la importancia de la sociabilidad, de las costumbres, por encima de ideas que él valora, pero que dice que en ese momento no son adecuadas. Y ese pensamiento está a lo largo de todo el itinerario de Bolívar. Ahora, hay otros pensamientos también
que están presentes en la Carta de Jamaica. Por ejemplo, la idea del supranacionalismo, la idea de la unidad americana, la idea de la Federación de Naciones. En el momento que Bolívar escribe la Carta de Jamaica, recordemos que en 1815 todavía no están consolidadas la independencia de las naciones americanas. Recordemos que, ¿no es cierto?, en Chile solamente en 1817 se produce el término de la Reconquista y el momento en que se afirma la independencia. Entonces, en 1815 había una situación incierta. Por una parte, Fernando VII, aquel con que había jugado a las palas Bolívar en el Palacio de Aranjuez, es restituido como monarca, expulsa a los españoles que se van casi todos de las Cortes de Cádiz, que se van casi todos a Inglaterra. Por otra parte, había una federación europea conformada por Austria, en cierta medida por Francia, que en algún momento invade incluso España, que eran partidarios de defender la monarquía y el imperio donde fuera. O sea, había una situación de amenaza. Y por eso, y luego va a venir el monroeísmo, que a partir de 1822, ¿no es cierto?, plantea la idea de Monroe, la idea norteamericana de América para los americanos, que en un momento era una idea de defender a los nuevos estados americanos de Europa. Pero resulta que esto no fue tan así. Ya en vida de Bolívar, 2 goletas privadas norteamericanas se internaron por el Orinoco y se internaron con armas para los realistas. Y Bolívar reclamó y Estados Unidos no hizo mucho. Mutis por el foro. Entonces el monroeísmo era también una ideología, como más tarde se conforma cuando Estados Unidos toma posesión de lo que es hoy día el estado de Texas, de lo que es hoy día el estado de California y de lo que es parte del estado de Colorado en la mitad del siglo XIX. O sea, había un monroeísmo que no tenía el sentido original de defender, lo tenía en el discurso de defender a las colonias independizadas de Europa, sino que también tenía la mirada puesta con otras intenciones. Entonces, en ese sentido, Bolívar tenía razón al plantear en 1815 la necesidad de una unidad americana y de una federación de naciones. Él, en 1826, en el Congreso de Panamá, el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocó con cierto fracaso a los países, que ya eran países, porque en 1825, después de la batalla de Ayacucho, se reafirma la independencia, los convocó para, de alguna manera, conformar esta unidad. Entonces, esa idea, que es también una idea importante, que está en la Carta de Jamaica, es una idea más o menos permanente de Bolívar y que hay que entenderla por la amenaza de reconquista que se producía desde España y desde Europa. Está también otra idea en la Carta de Jamaica, que es interesante, que es la idea de la identidad. Bolívar dice, somos un pequeño género humano y que está conformado por 3 instancias. Habla, y esto es muy importante, de los legítimos propietarios del continente, o sea, del umbral previo de las comunidades indígenas. Pero eso no es el nosotros, no es el punto de enunciación de la Carta de Jamaica. Bolívar habla a nombre de los criollos y dice que ellos se encuentran, que son como el jamón del sándwich, se encuentran en la mitad. Por una parte, entre los legítimos propietarios, que es el umbral previo, que son los habitantes indígenas, que es el mundo mesoamericano y el mundo indoamericano, el imperio azteca y de alguna manera también el imperio incaico, ¿no es cierto? Los legítimos propietarios los nombra, pero él habla y su mirada es desde el punto de vista de los criollos. Y están por eso hablamos del jamón al medio del sándwich, entre los legítimos propietarios y los invasores
que serían los españoles o quien nos invadiera. Entonces, ese tema de la identidad, y más tarde lo trabaja en otro sentido, en la idea del mestizaje, es una idea importante porque el tema de la identidad es una preocupación permanente en América Latina. Los suecos no se preguntan por la identidad, los nórdicos no se preguntan por la identidad, los chinos no se preguntan por la identidad. Nosotros nos preguntamos permanentemente y el tema de la identidad es un tema permanente del ensayismo latinoamericano. Y de alguna manera se inaugura con esta preocupación, con esta idea de que somos un género aparte y que tenemos ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, esto es, por eso que decimos que la Carta de Jamaica es un compendio de su pensamiento. Y yo he podido comprobar, examinando sus discursos desde 1812 hasta 1830, la permanencia de esa idea. Hay otro tema en Bolívar, que es lo que ocurre después de 1825, cuando ya están conformadas las naciones, cuando ya existe Panamá, ya existe Ecuador, ya existe Perú, ya existe Bolivia, ya existe Venezuela y ya existe Colombia. En todos los cuales, en todos estos nuevos estados, ha tenido una importancia fundamental Bolívar, en la conformación de estos nuevos estados. Podríamos decir que las naciones latinoamericanas, las fronteras culturales no coinciden con las fronteras políticas. Eso lo vemos aquí en Chile, cuando en San Pedro de Atacama se vende en la feria de los domingos, se vende no música boliviana ni música chilena, se vende algo distinto, que es música andina. O sea, hay una unidad cultural. Las fronteras políticas no coinciden con las fronteras culturales. Y las fronteras políticas fueron decididas por este grupo de emancipadores, por Simón Bolívar, por José de San Martín, por el mariscal de Ayacucho, por los criollos, ¿no es cierto? Y fueron políticas, fronteras políticas negociadas políticamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando están dadas esas fronteras, se empieza a producir una situación complicada. Aparece de alguna manera el protonacionalismo. El general Santander, Francisco de Paula Santander, colombiano, bogotano, que había sido aliado de Bolívar, empieza a convertirse en un enemigo. Es mucho más radical en su pensamiento liberal que Bolívar. Y los partidarios de Santander en 1828 intentan asesinarlo. Bolívar sufrió 2 intentos de asesinato, uno en 1815 en Jamaica, donde no lo mataron por casualidad, porque él le cedió a otro habitante de la casa la hamaca en que tenía que dormir y mataron al otro habitante de la casa. Y en 1828, que pudo escapar apenas de un intento de asesinato fraguado por su ex aliado, el general Francisco de Paula Santander. ¿Y por qué era esta dinámica de diferencia, de oposición entre Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar? Porque Francisco de Paula Santander era un liberal intransigente. De alguna manera, su visión del mundo es que se salve la libertad y las ideas liberales aunque perezca el mundo. Curioso, ¿no es cierto? Que se salven las ideas aunque perezca el mundo. Y Bolívar no tenía esa perspectiva. Bolívar era de alguna manera un personaje en sus ideas que entendía la importancia de la sociabilidad. Bolívar, siendo masón en 1828, tomó medidas fuertes contra la masonería porque eran liberales radicalizados. Bolívar tuvo una alianza con el obispo de Popayán, que Popayán, en la zona de Pasto, en el límite de Colombia con Ecuador, era la zona más tradicional, más colonialista, más conservadora, y lo sigue siendo hasta hoy. Y Bolívar, de alguna manera, vio claro que Colombia tenía la religiosidad católica, era un factor importantísimo en el suelo histórico, y por lo tanto hizo todo tipo de arreglos
con los obispos que no eran para nada independentistas y de alguna manera garantizó la libertad religiosa. Entonces Bolívar pensaba y actuaba con la mirada que aparece en la Carta de Jamaica, que el tipo de gobierno tiene que ajustarse al suelo histórico, a las costumbres, a la realidad, y no pueden imponerse casillas o cajones que por muy valiosos que eran, y Bolívar los valoraba porque era un sujeto moderno él, pero él tenía la idea que las ideas modernas había que darle tiempo, y que en el fondo entre el Estado y la nación tenía que, cuando entendemos Estado estamos hablando del poder, y cuando entendemos nación estamos hablando de todo el país. Tenía que producirse una conjugación. Y esta es una idea fundamental. Y precisamente en 1828, 1829, cuando América o los países, los nuevos países, se llenaron de caudillismo, de tradiciones, de anarquía, Bolívar fue partidario de un poder centralizado y fuerte. Incluso llegó a declarar la ley marcial y la prohibición de la francmasonería, porque se daba cuenta que en ese momento no era posible la libertad total, por todos estos caudillismos, por todas estas rencillas, por todas estas traiciones. Y era partidario de un gobierno fuerte. Ahora, esto le significó cierta pérdida de credibilidad en Europa. Yo he examinado algunos diarios ingleses y la visión de Bolívar se divide en dos. Hasta 1825, totalmente favorable y muy bien informada, y de 1827 hasta que murió en 1830 muy desfavorable, acusándolo de despótico, de ambicioso, de querer unir y formar una confederación de las naciones americanas para ser él el propio presidente de esa confederación. En circunstancias que hay cartas de Bolívar rogando que lo reemplacen, que él no quiere ser más presidente, que no quiere ser más general, y que él prefiere la identidad de ser un ciudadano a de ser un comandante en jefe. Entonces hay evidencias de que esas acusaciones no tenían fundamento real. Ahora, Stefan Zweig, al cual el gobierno venezolano le encargó una biografía de Bolívar, dijo que Bolívar había empezado siendo un dandy y había terminado convertido en un héroe trágico. Y es verdad, él lo dijo después de haber revisado las 3.000 cartas que escribió Bolívar. En una carta privada en 1830, cuando ya estaba enfermo, cuando ya era de alguna manera vilipendiado en Colombia, cuando ya Colombia está separada de Venezuela y ya no es parte de la Gran Colombia, él le escribió una carta privada al general Juan José Flores y hace 3 afirmaciones contundentes que incluso las numera. Dice, primero, la América es ingobernable para nosotros. Y cuando habla de nosotros, habla de los criollos, de los emancipadores. Y segundo, el que sirve una revolución ara en el mar. Y tercero, la única cosa que puede hacerse en América hoy día es emigrar. Eso es lo que él piensa en 1830 y que es de alguna manera el final trágico. Ahora, esto se reflejó en el hecho que en Caracas estaban felices cuando murió Bolívar. Y sus cenizas fueron solo repatriadas 12 años después, en 1842, ¿no es cierto? Y desde 1842, de alguna manera, empieza lo que es el culto a Bolívar. El culto a Bolívar que nosotros vemos en el chavismo contemporáneo es un culto que tiene una tradición y que empieza en 1842. Está presente en el siglo XIX y está presente en la dictadura de Juan Vicente Gómez, ese dictador que gobernó Venezuela entre 1908 y 1935. Y que es un dictador que tiene una particularidad. Hay muchos dictadores en América Latina, pero hay uno solo
que tuvo 76 hijos. Y por supuesto, no de la misma mujer, lo que sería imposible. En Venezuela a Juan Vicente Gómez se le apoda Juan Bisonte Gómez. Bueno, también fue divinizado Bolívar, y este mesianismo bolivariano está presente en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, pero también en regímenes republicanos como el de Rómulo Betancourt, incluso en la Iglesia, en que el cardenal Quintero en 1980 llegó a decir que a Venezuela le había ido tan mal porque había sido ingrata con el Libertador, porque solamente había reconocido sus méritos en 1840 y no antes, ¿no es cierto? O sea, le da una explicación. Ahora, para hablar de la Venezuela contemporánea, el régimen de Chávez, bueno, ustedes ya vieron cómo la figura de Simón Bolívar es convertida en un personaje de rasgos afrodescendientes, proletarizado, incluso se ha llegado a decir que tiene alguna descendencia del cacique Huaycaipuro, que fue un cacique que corresponde a nuestro Lautaro, que entregó la vida en la lucha con los realistas españoles. Entonces, de alguna manera se ha producido en Venezuela una suerte de monopolio simbólico de la figura de Bolívar. Primero, Venezuela se llama hoy día la República Bolivariana de Venezuela. Y el primer artículo de la Constitución, que es una constitución interesante, yo la leí, es una constitución democrática, abierta, pluralista, que incluso tiene la posibilidad de revocar la figura del presidente. Pero el problema es que no se respeta, es hasta cierto punto letra muerta, y eso lo pude comprobar en un reciente viaje a Venezuela. El primer artículo dice: la República de Venezuela fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Entonces aquí hay hasta cierto punto, desde el punto de vista de la historia oficial, desde el punto de vista del Estado, un monopolio simbólico de la figura de Simón Bolívar. Y hay, por otro lado, una eclosión de bolivarianismo. El aeropuerto, Simón Bolívar; las universidades, Simón Bolívar; los programas de alimentación, de recoger alimentos para los pobres, Simón Bolívar. Todo es bolivariano, todo es bolivariano. Tanto que se ha producido, junto con esta explosión de bolivarianismo, se ha producido una rebelión de los historiadores profesionales, que han decidido, y con razón, que Bolívar nos sale hasta en la sopa, porque si un programa de recolección de yuca y de alimentos para los pobres se llama bolivariano, bueno, sale hasta en la sopa, ¿no es cierto? Y la historiografía actual venezolana, estamos hablando de Germán Carrera Domas, estamos hablando de Tomás Estraca, estamos hablando de los historiadores académicos más importantes de Venezuela, han tratado de desmontar esta visión de Bolívar que, según algunos, de alguna manera transgrede la idea de lo que fue realmente Simón Bolívar. Este mesianismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera no responde a las ideas, y sobre todo a las ideas que están en la Carta de Jamaica, y sobre todo a esa idea central de Bolívar, que el Estado tiene que ajustarse a la nación y que el sistema político no puede imponerse a través de ideas que no tienen un fundamento en las costumbres, en la sociabilidad de la nación. El gobierno de Hugo Chávez realizó, como hizo Gaddafi en África, un libro que es una suerte de fundamento filosófico e ideario de la revolución, que se llama El árbol de las tres raíces. Y la raíz principal es Simón Bolívar, las ideas de Simón Bolívar. Y también Simón Rodríguez, que fue maestro junto con Andrés Bello
de Simón Bolívar, y del general Ezequiel Zamora, que es la tercera raíz, que es un general del siglo XIX que de alguna manera se levantó contra el gobierno central porque era de Táchira, de las fronteras con Colombia. Entonces esas son, y se levantó también con lo que llamaba el general Ezequiel Zamora la oligarquía del centro de Caracas. Esas serían las tres raíces y el fundamento filosófico y diario de la revolución, pero sobre todo Simón Bolívar, que es el eje central. Y eso, de alguna manera, uno podría preguntarse, ¿la Venezuela contemporánea es heredera del pensamiento de Simón Bolívar? Respecto a la idea central de Bolívar que está en la Carta de Jamaica, no lo es. Eso podemos decirlo con entera seguridad. Sí lo es respecto al supranacionalismo. Venezuela ha sido muy generoso. Cuando hubo el terremoto aquí en Chile, hizo un gran aporte. Llegó a aportar hasta dineros para el ARCIS. Curioso. Detrás de eso está la idea, están las ideas de Simón Bolívar. Detrás de eso están las ideas de Simón Bolívar. La utopía de una América unida. Está la idea de la dignidad y la soberanía. No cabe duda que Estados Unidos ha tenido en Venezuela, y nosotros sabemos bien lo que es eso porque lo sufrimos, una injerencia desestabilizadora. Eso es un hecho real. Y ahí está también la idea de Bolívar de la soberanía con dignidad, que es una idea que está en la Carta de Jamaica. En otras circunstancias, porque todos los pensamientos son situados, pero son ideas que están. La que no está es la idea que nosotros señalábamos como central y que es una idea muy importante que está presente en la Carta de Jamaica y que es un compendio. Ahora, con respecto a la Venezuela contemporánea, sí yo quiero plantear un par de ideas. En primer lugar, se trata no de vilipendiar a un país y a un gobierno, sino de entender sus particularidades, de comprenderlo. Y hay un hecho que a mí me parece importante, que es, y yo este hecho lo he descubierto por las circunstancias más casuales. Yo soy un admirador del programa de la doctora Polo, Caso Cerrado. ¿Y por qué soy un admirador de la doctora Polo? Porque ahí aparecen con mucha frecuencia cubanos que viven en Miami y reclamando porque la esposa fue infidel, porque le quitó la plata, porque hizo esto y lo otro. Y me he llegado a dar cuenta que cuando ellos hablan hay algo que podríamos llamar cubanidad. Y a pesar de tener ideas completamente distintas de Fidel Castro, yo noto en el lenguaje una cierta cubanidad y en los modos de ser, a pesar de que pueden pensar totalmente distinto. O sea, hay algo cultural, esa efervescencia verbal, es hasta cierto punto verborrea. Hay algo que podemos llamar cubanidad. Hay una poetisa cubana que se llama Nancy Morejón y que escribió un verso significativo, muy significativo. Soy marxista-leninista, pero creo en el horóscopo. Soy marxista-leninista, creo en el horóscopo. La música cubana es distinta a la música chilena. Ahora, yo sé que esta no es una idea bienvenida, porque de alguna manera actualmente se tiende a pensar que los esencialismos culturales no tienen importancia, pero sí tienen importancia. Hugo Chávez, en las reuniones de ministros, dejaba una silla vacía. ¿Y por qué dejaba una silla vacía? Para que en los debates estuviera presente el espíritu de Bolívar. Se ha dicho por ahí que todas las personas que participaron o que tuvieron un rol fundamental en la exhumación del cadáver de Bolívar se han muerto, incluyendo Hugo Chávez, y que esa es una venganza de Bolívar. O sea, la suerte de animismo. Cuando vino a Chile Hugo Chávez, le preguntaron qué pensaba de los que le criticaban. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Se puso a cantar No soy monedita de oro para caerle bien a todos, esa canción mexicana.
Yo no veo al presidente Ricardo Lagos, y menos al presidente Frei, cantando eso llegando a un país. Yo sé que Michelle Bachelet le hace un poco a la cumbia, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros tenemos otra identidad. Entonces existe una identidad cultural determinada, un caribañismo, un cubanismo. El escritor Alejo Carpentier se maravillaba porque encontró en una iglesia un ángel tocando maracas, en una iglesia del Caribe. Entonces hay algo de identidad cultural y eso está presente. Cuando yo estuve en Venezuela hace poco, me llamó mucho la atención de ver una tremenda imagen, hace 2 o 3 meses atrás, de la Virgen de Coromoto, que es la Virgen de Caracas, pero enorme imagen, un enorme cartel. Y al lado una imagen de Hugo Chávez al comandante, pero al comandante eterno. Al comandante eterno. Entonces hay algo del modo de ser. Cuando aquí nos reímos de que el presidente Maduro escuchó un pajarito y pensó que era no sé quién, eso hay algo de la identidad venezolana. O sea, la identidad cultural de esos países, de Cuba, de Puerto Rico en cierta medida, también de Venezuela, es un factor a considerar para comprender los procesos históricos. Y yo creo que eso hay que entenderlo. Por otro lado, porque se trata de sacar algunas ideas, esto se llama Puerto Ideas, la historia oficial y no oficial, y esto lo muestra el caso de Bolívar, es siempre una producción de pasado que tiene interés de presente y que se producen borraduras históricas. Nosotros podemos decir, ¿por qué no está presente en la Venezuela contemporánea? ¿Por qué no hay ninguna imagen del yo mantuano de Simón Bolívar? Bueno, y a nosotros nos podrán decir, ¿por qué ustedes no hablan de que el ejército chileno fue derrotado en 1891? Totalmente. Y tuvieron que emigrar, o Alcerreca y el otro general fueron matados aquí cerca, en Placilla y Concón. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué el ejército chileno dice que no ha sido jamás derrotado? Porque la historia oficial produce borraduras históricas, ¿no es cierto? Produce borraduras históricas por necesidades de la nación, de la historia oficial. No hay ninguna imagen del Bolívar mantuano, eso está totalmente borrado. Pero lo hace Venezuela y también lo hacemos nosotros. Nunca hablamos de los 3,5 años que estuvimos en Lima, después de la Guerra del Pacífico, en que nos trajimos la biblioteca de Lima casi completa, que una parte se devolvió felizmente, en que se produjeron violaciones de cholas, etcétera, todo tipo de situaciones inconvenientes que se producen cuando un país ajeno ocupa Lima, lo que se produjo también cuando los alemanes, y nosotros eso lo hemos visto en películas, pero no hay películas sobre la situación chilena, cuando los alemanes estuvieron en París, ¿no es cierto? Entonces hay borraduras históricas y eso pasa en todas las naciones. Por último, el caso de Bolívar, y esta es otra idea que a mí me parece importante, es que hay que considerar algo que no es prestigioso hoy día, en gran parte por la historiografía colectivista, por la historiografía del materialismo histórico, y es el rol que juegan los individuos en la historia, que es un rol significativo y que no es una cosa menor y que no depende de las relaciones sociales en que ellos actúan o de los colectivos e individuos. Entonces, eso también me parece una idea importante, que las figuras emblemáticas, como es el caso de Bolívar, como es el caso del Che Guevara, como es otros casos que pueden ser de otro costado, del general Rosas en Argentina, son figuras importantes, que no dependen solamente de los sectores sociales que representan, sino que dependen de algo que está en ellos mismos. O sea, yo francamente me admiro la campaña que realizó Simón Bolívar. Cuando miro el mapa y cuando veo el enorme recorrido y el enorme esfuerzo y la situación en que vivió, me admiro. Y siento lamentable que Carlos Marx en 1858 haya escrito un artículo que se llama Simón Bolívar Aponte,
en que denigra a Bolívar, dice que se fue un ambicioso, que lo único que le reconoce, y es verdad, es que era un gran bailarín. De hecho, Bolívar, después de llegar, de hacer estos recorridos en mula, a caballo y a pie, cuando llegaba a un poblado organizaba un baile y podía estar 4 o 5 horas bailando. Era un gran bailarín. Y eso que tenía, se habla del callo de Bolívar, tenía una protuberancia durísima en el traste por todos los recorridos que hizo. Entonces, eso surge de una figura, de un ser excepcional. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira la historia, que hay individuos que realmente son significativos y que no dependen solamente de colectivos o de situaciones sociales. Y creo que esa es una contribución para la historiografía contemporánea, que suele ser más bien una historiografía de movimientos sociales y de colectivos, y olvidar un poco lo que es la biografía individual. Y por otro lado, otro aspecto interesante en la biografía de Bolívar es que las ideas son capaces de cambiar el mundo. Aunque Bolívar, ¿no es cierto?, fue exitoso en cambiar el orden, pero fracasó en ordenar el cambio. Lo que está detrás son esas ideas y esa capacidad de valorar estas ideas modernas que él defendía y que él estudió estando en Europa, pero de la necesidad de conciliarlas con la realidad y con las costumbres y con la idiosincrasia de la nación. Y eso creo que es algo que nos está ocurriendo lamentablemente en la Venezuela contemporánea. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes.